este programa de diálogos del Bicentenario. Quisiera que empecemos recordando hace algún tiempo cuando todos nosotros fuimos niños y adolescentes y que tratemos también de pensar en la niñez y adolescencia de mucha gente que está cercana a nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de las personas que nos atienden en el supermercado o que nos dan servicios a Hora Express. Y esto pues para tratar de hacer una pequeña retrospectiva de lo que ha sido nuestra vida como república, como país, difícilmente 200 años con ese pensamiento, esa mirada, pero que eso nos genere una vinculación con el tema principal que vamos a tener en este programa. Vamos a estar hablando sobre niñez y adolescencia en Costa Rica, vamos a hablar de sus derechos y de su participación dentro del diseño de la sociedad hacia la cual nos dirigimos luego de estos 200 años. Vamos a atender la cápsula histórica que nos va a tratar de vincular a esta temática tan importante de niñez y adolescencia que vamos a tener en este programa. Según datos del último informe anual de la UNICEF sobre la niñez y adolescencia en Costa Rica, 1.700.000 de las personas habitantes del país son niños, niñas o adolescentes, con el mayor grupo etario siendo aquel entre los 13 y los 17 años. De toda esta población, cerca de 38.000 personas son afrodescendientes, 12.700 forman parte de la población indígena de Costa Rica y 64.000 son migrantes. Además, alrededor de 19.000 tienen alguna discapacidad. La pobreza es uno de los factores que más afectan a la niñez y adolescencia en el país, pues el porcentaje de personas menores de 17 años en esta condición es de 34%, una cifra mayor al promedio nacional. Además, si un niño, niña o adolescente forma parte de la población indígena, su probabilidad de tener al menos una necesidad básica insatisfecha es muchísimo mayor, correspondiendo a un 70%, 44% más que el promedio nacional. El suicidio, la tercera causa de muerte en la población entre 15 y 19 años, también afecta desproporcionalmente a la población indígena. Aunque alrededor de 4 de cada 100.000 habitantes fallece a causa del suicidio en Costa Rica, esta tasa corresponde a casi 14 de cada 100.000 entre las personas indígenas costarricenses. Igualmente, la probabilidad de finalizar tanto la educación primaria como secundaria también afecta de manera distinta a los niños, niñas y adolescentes indígenas y no indígenas en el país. Mientras que un 88% de la población no indígena seguramente terminará ambos niveles de su educación, esta cifra disminuye a 80% en los grupos indígenas y apenas 76% entre las personas migrantes. Hoy tenemos para esta discusión sobre niñez y adolescencia a doña Gladys Jiménez Arias. Ella es la ministra de la Niñez y la Adolescencia desde enero de este año. Tiene una amplia experiencia en este campo, ocupó distintas posiciones en la Defensoría de los Habitantes donde veía este tema. Ella es docente y es abogada y fundadora de las Olimpiadas de Matemáticas. Muchísimas gracias, Gladys, por estar con nosotros. Y tenemos acá también al doctor Mariano Rosabal Coto. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. También es docente de la Escuela de Psicología. Es doctor en psicología, con una especialidad en psicología del desarrollo y psicoterapeuta de niños y adolescentes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Milena Grillo, quien es directora de Estrategia e Innovación de Pan y Amor. Y por favor, luego de escuchar a doña Milena, les pediría que iniciemos el debate con una primera reflexión. Vamos a escuchar a doña Milena Grillo. Nosotros desde hace ya más de 30 años tenemos la Convención de los Derechos del Niño que nos establece, ¿verdad?, como parámetro la condición de los niños como personas que tienen, de las personas menores de edad, para incluir adolescentes, digamos, que tienen todos los derechos humanos generales por su condición de persona, ¿verdad? Tienen derechos específicos por su condición de persona en un momento de desarrollo, ¿verdad?, que necesitan el acompañamiento de otras personas adultas, inclusive para poder crecer, desarrollarse de buena manera, para hacer efectivos sus derechos. Y son titulares de derechos especiales de protección frente a cualquier otra cosa que pueda afectar su desarrollo. Lo que ella nos habla es de que es importante que veamos a los niños y las niñas como de una forma integral. ¿Cuál es su primera visión sobre ese tema? Gladys. Sí,
Con el cambio de paradigma de la doctrina de la situación irregular, después de los años 80 hubo un cambio de paradigma a la doctrina de la protección integral que establece que los niños son sujetos de derecho. Ese es un cambio trascendental porque anteriormente se consideraban objetos de protección o apéndices de sus padres y de sus madres. Eso vino a ser un cambio sustancial en la forma y en el abordaje en que se protegen y se garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dándole prioridad a ser sujeto, a ser persona, garante de derechos, y no solo los de la persona humana, sino también los específicos de la población. Por ejemplo, el del interés superior, el de no discriminación, los derechos a la participación, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Esto viene desde este cambio de paradigma y, como bien lo dice doña Milena, es producto también del cambio de la suscripción que se hace en Costa Rica en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño y ya en el 98 de la suscripción del Código de Niñez y Adolescencia, que es el marco de referencia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Don Mariano, ¿qué hemos hecho bien con esa visión integral que nos plantea? Indudablemente el hecho de haber logrado consolidar una serie de normativas que garantizan la protección, el cuidado, la atención, que además, en consonancia con las políticas estatales, da pie al surgimiento de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que también conjuntan esfuerzos y se orientan a favorecer todo esto. De alguna manera también hay un fortalecimiento en condiciones, esto conlleva un fortalecimiento en condiciones de salud, nutrición, o sea, garantizar todos estas necesidades, ¿verdad? Interesantemente, esto, por lo menos del lado de los temas que estudiamos, tiene implicaciones también, tiene un impacto en las familias, en la forma en que criamos a los niños, ¿verdad? Esto de alguna manera refuerza una mayor diferencia entre generaciones. Entonces, hay de pronto demandas, intereses, preocupaciones que surgen al interior de las familias que no se presentaron, por ejemplo, en su época cuando eran niños o niñas, ¿verdad? Entonces también estamos enfrentando una transformación de nuestra sociedad a la hora de entender y hablar niños, niñas, personas adolescentes, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Claro. Esa es la visión sobre la cual deberíamos estar actuando en la sociedad, en el Estado, en las organizaciones y en las familias, por supuesto, respecto a los niños, niñas y adolescentes. Pero hay deudas y quiero que entremos a hablar de esas deudas. Y lo primero que vamos a escuchar es otra participación que tenemos virtual, es a don Alberto Morales Bejarano, quien es pediatra y que es fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital de Niños. Vamos a escuchar y ver a don Alberto y sobre eso volvemos a hablar sobre esas deudas que tenemos con nuestra niñez y adolescencia. Por ejemplo, en prevención, nosotros insistimos en que incluso ahorita deberíamos de hablar de no solo un grupo poblacional de 10 a 20 años, sino por lo menos de 10 a 25 años, porque es tanto lo que se ha dejado de hacer en salud que ya los problemas han traspasado la edad de los 20 años. Entonces, lo que no hicimos en la etapa adolescente se está manifestando intensamente como problemas de salud en la población de al menos de los 20 a los 25 años. Cosas que pudimos haber prevenido. Por ejemplo, en violencia, cuando uno revisa los homicidios culposos o los homicidios dolosos de gente adolescente o joven como víctima o victimario o suicidios, uno encuentra cómo esta cifra, cuando pasa los 20 años, prácticamente se triplica tanto en los tres aspectos, en suicidios, en homicidios dolosos y en homicidios culposos, que fundamentalmente son accidentes de tránsito. Don Alberto Morales nos habla de prevención, ¿verdad? y de las omisiones que podemos estar, o los problemas que podemos estar viviendo en este momento por falta de previsión. Y pues obviamente cuando uno piensa en esto de previsión y de esta integralidad de los niños, yo una de las cifras iniciales que identifiqué o que pensé es el tema de la obesidad. Hoy tenemos 3 de cada 10 adolescentes con sobrepeso. Don Mariano, desde su visión en atención y en diálogo con esta población y también con adultos,
ayúdenos a darle un poquito más fuerza a esta visión de la prevención que nos planteaba don Alberto. ¿Cuáles son esas ausencias y cómo se ven en nuestros niños, niñas y adolescentes? El aporte de don Alberto, yo creo que es muy lúcido y muy atinado, porque, a ver, si bien hablamos de logros, también el panorama no es ideal, no es lo que deseamos, ¿verdad? Y mientras que por un lado se han robustecido una serie de condiciones, por otro, en efecto, se han descuidado, pero no necesariamente porque sea algo que se ha buscado, ¿verdad? Yo creo que mi punto de vista es de que la niñez y la adolescencia, además de ser un objeto de atención para fortalecer derechos, condiciones del desarrollo, etcétera, también se ha tornado una suerte de nuevo mercado. O sea, es un nuevo objeto de atención, pero con otros intereses, ¿verdad? A la hora de hablar del tema de reforzar derechos y mejorar condiciones, sí hemos descuidado también un poco a lo que yo me refería hace un rato, qué es lo que pasa con los nuevos modelos de familias que van surgiendo sobre la base de estos nuevos estamentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos en deuda y yo creo que hay muchas teorías que correlacionan con lo que don Alberto dice. En estas estadísticas, y además le sumamos el tema de género, la mayoría van a ser hombres, ¿verdad? Por lo menos en términos de las muertes violentas, en conductas de riesgo, etcétera, ¿verdad? Amén del tema de la violencia que reviste todo esto. Entonces, al haber un mayor protagonismo y tal vez más temprano, ¿verdad? Desde la adolescencia, las personas jóvenes se ven expuestas a incurrir, irónicamente, en las mismas conductas en las que incurren los adultos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros un vacío que no hemos logrado atender. O sea, hay una iniciación más temprana en muchas condiciones y de pronto aspectos que tienen que ver también con la socialización de género, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Lamentablemente se ve reflejado en estadísticas. Usted hablaba de la obesidad, por ejemplo. Está muy vinculada a una exacerbada cultura de consumo, ¿verdad? Que estimula el comer por comer o por el placer, pero descuidando otros aspectos. En este sentido, entonces, yo creo que, y me atrevería a sumarle un par de elementos de los que mencionaba el doctor Morales, ¿verdad? Los niños, las niñas y las adolescentes son también una suerte de nueva mercancía cuando hablamos de temas como la explotación laboral, la explotación sexual de las personas menores de edad, ¿verdad? Y hay muchos otros temas. Yo nada más quisiera agregar esto, porque en efecto es una deuda que tenemos, porque a la hora de hacer cambios, por supuesto que apuntalamos lo que identificamos más débil, pero a veces por consecuencia de esto también se abren nuevos espacios, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque demográficamente sigue siendo un segmento importante de nuestra población, prospectivamente no lo va a ser dentro de unos 40, 50 años, como bien decía el doctor Morales, si descuidamos a los pequeños ahora, vamos a tener problemas más grandes con los más grandes. Para hablar de este tema de prevención e introducir al tema de la tutela del Estado, vamos a tener otra participación de doña Milena Grillo y después de eso le pediría a Gladys que usted nos dé esa visión de prevención desde la visión del Estado. La Constitución, como que le da asiento al Patronato Nacional, ¿verdad? Que tiene asiento constitucional, la Constitución ahí mismo mandata las instituciones del Estado apoyarán al patronato y a su familia en el crecimiento, en el cuidado del crecimiento de los niños y las niñas. En ningún momento dice, esa institución no. Hay una disposición concreta que dice, las demás instituciones apoyarán, ¿verdad? La sociedad apoyará, porque es una responsabilidad de todos y de todas construir un mundo en el que los niños puedan crecer seguros, alegres, fortalecidos, retados en su potencial para ser cada vez una mejor versión de sí mismos y sí mismas, con espacios para equivocarse, ¿verdad? Para conocerse, para relacionarse, para explorar los mundos acompañados. Gladys, ¿qué han evaluado ustedes en el PAN y con su experiencia desde la Defensoría de cómo se da esa articulación para generar esta prevención y que los adultos que vayamos a tener vengan ya con una serie de tutelas importantes desde esa integralidad de sociedad y Estado? Sí, escuchando al doctor Morales y a doña Milena, ellos apuntan a dos aspectos muy importantes.
Uno, el tema de que hay que apostar por la prevención. La atención es necesaria y las distintas instituciones tienen que atender, pero si prevenimos vamos a lograr erradicar situaciones que hoy se están dando de violencia, maltrato y abuso hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, con lo que menciona doña Milena, efectivamente el patronato es una institución que por constitución política y en su ley orgánica tiene la rectoría en materia de niñez y adolescencia, pero yo siempre digo que los legisladores fueron muy sabios cuando en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece un sistema nacional de protección. Este Sistema Nacional de Protección está compuesto del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que son más de 25 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, desde los distintos ámbitos, salud, educación, justicia, que tienen que garantizar cada uno de los derechos y acompañar al Patronato Nacional de la Infancia en esta gestión. También está toda la población, la sociedad en general, y hay una base importante en este Sistema Nacional de Protección que está conformado por la base comunitaria de las juntas de protección, de los comités tutelares y de los consejos participativos. Todo este engranaje es el que tiene que trabajar en conjunto para dotar a los niños, niñas y adolescentes de un ejercicio efectivo y práctico de sus derechos. Al hablar del PANI como articulador de toda esta política de tutela hacia los niños, el doctor Morales hablaba de la importancia de que tengamos políticas sostenidas. Y por ejemplo, dentro de esos ejemplos mencionaba él los programas de educación sexual y el impacto que pueden estar teniendo en este momento en la reducción del embarazo adolescente, por ejemplo, o los cambios en los menús de los comedores escolares y lo que puede ayudar eso a la nutrición de los niños. Y de hecho el censo escolar del 2016 hablaba de un poco de estas estadísticas, pero también él habla de fallas para sostener otras políticas y mencionaba particularmente en su caso y por su experiencia el debilitamiento del programa de la clínica del adolescente. ¿Es el PANI el que falla al articular o es la falta de continuidad en las políticas lo que produce parte de estos problemas de prevención que tenemos con esta población? Yo miro con mucho respeto al PANI como una institución histórica y como las personas que están en la primera línea de atención de muchísimos problemas, porque creo que está sobresaturado. O sea, ha habido un recargo en la depositación de la demanda, digamos, nacional, de política pública, ¿verdad? Y no digo que por eso no lo hagan bien, pero de pronto faltan recursos y hay un exceso en cuanto a las expectativas. Y en ese sentido, a veces pareciera que se quedan cortos, ¿verdad? Sin embargo, la preocupación por estos otros temas que usted mencionaba, en realidad, por ponerlo en términos muy simples, si fuera una preocupación de todos nosotros y nosotras, como se habla en las campañas para combatir y bajar la curva y combatir el COVID, eso, si lo asumiéramos con un compromiso de toda la sociedad, tendríamos muchísimas personas más colaborando. Entonces, en ese sentido, aquí entramos, es una percepción personal, ¿verdad?, a que tal vez hay una ya sobresaturación de normativa, de sobreestructuración en cuanto a procedimientos, instituciones, y llega un momento en que esto no permite que crezca más, o sea, se expanda. No quiero decir con esto que no sean políticas públicas, yo creo que es importante revisar la manera en que se logran involucrar otro tipo de instancias, la sociedad civil, por ejemplo, las comunidades como entes protagonistas en términos de qué le damos de comer a nuestros niños, cómo atendemos la depresión de los adolescentes, qué podemos hacer en términos de prevenir la alta tasa de mortalidad en la juventud, sobre todo masculina, la alta tasa de suicidios del que son susceptibles las y los adolescentes. Entonces yo creo que en ese sentido, respondiendo a la pregunta, no debe ser el PANI. O sea, yo creo que tiene que ser una acción emprendida, ojalá simétrica, por muchísimos otros actores. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego de eso vamos a regresar y hablar de una de las mayores vulnerabilidades que tenemos o que padece nuestra población joven, que es la pobreza y la desigualdad. Así que vamos a una pausa y regresamos de nuevo con nuestros invitados.
gracias por continuar con Diálogos del Bicentenario. Hoy estamos hablando de cómo proteger y cómo generar participación de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Estamos con Mariano Rosabal, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y psicoterapeuta de niños y adolescentes. Y estamos con Gladys Jiménez Arias, quien es la ministra de la Niñez y la Adolescencia. El PANI está próximo a cumplir 90 años. Su trabajo tiene que ver con 1.400.000 niñas, niños y adolescentes en Costa Rica. Vamos a ver un contenido al respecto y regresamos luego para hablar sobre el problema de la pobreza y la desigualdad de esta población. Este año, el Patronato Nacional de la Infancia cumple 90 años de existir en Costa Rica, trabajando para que el ejercicio de los derechos de cada niña, niño y adolescente y su desarrollo integral sean una realidad en sus vidas. Para conseguirlo, la labor del PANI por los derechos de la niñez y la adolescencia se realiza de manera articulada con todas las instituciones del Estado a través del Sistema Nacional de Protección. Este sistema se integra por 27 instancias del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el cual preside el PANI, 86 juntas de protección de la infancia y 955 comités tutelares de los derechos de la niñez y adolescencia en todo el país. El patronato además privilegia el acogimiento familiar de los niños, niñas y adolescentes antes que la institucionalización, con hogares solidarios subvencionados y no subvencionados, organizaciones no gubernamentales y albergues que solamente en el 2019 acogieron a cerca de 15.000 personas menores de edad. El PANI también es la autoridad central del convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. En este sentido, la institución ha garantizado el derecho a la familia a 798 niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años, con 115 de estos casos ocurriendo el año anterior. Asimismo, el PANI forma parte de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, la cual en 2019 protegió a 30 menores de edad de caer víctimas de este delito. Otra importante labor del patronato es la atención psicosocial y legal en la protección de los derechos y la mejora de la vida de los niños, niñas y adolescentes del país. Cada año, el PANI brinda este servicio a más de 84.000 personas y da respuesta a más de 75.000 denuncias. La atención del PANI es inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a la labor de 1.528 funcionarios, 10 direcciones regionales y 54 oficinas locales en todo el país. En abril se abrieron las oficinas de San Rafael de Alajuela y Poás Barra Blanca. En los próximos meses se abrirán las oficinas locales de Puerto Jiménez, La Cruz y Aguasarcas. Para doña Gladys Jiménez, presidenta ejecutiva del PANI, la violencia no tiene horario y cualquier demora en atenderla puede poner en riesgo la vida, la salud, la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes y provocar trastornos psicológicos y sociales de profundas implicaciones para sus vidas. Por eso, la institución busca fortalecer la comunicación con los niños, niñas y personas adolescentes y sus familias a través de los medios tecnológicos. Las denuncias se pueden realizar vía WhatsApp al teléfono 8989-1147 y mediante las líneas gratuitas 1147 para niños y niñas y al 800-226-26-26 para personas de cualquier edad. Además, se reciben y monitorean todos los mensajes enviados a la mensajería directa de www.pani.go.cr y a las redes sociales de la institución. El app 911 también permite el reporte de emergencia vía llamada o texto. Finalmente, el PANI lleva a cabo múltiples otras funciones para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la participación social y comunal, apoyando e invirtiendo en centros infantiles, construyendo parques, impulsando el deporte y el liderazgo, cuidando de la salud mental de las y los menores de edad y apoyando a las familias y a las madres adolescentes. Todo esto a lo largo del territorio nacional y al servicio de nuestra niñez y adolescencia. Seguimos conversando con Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, y con el investigador Mariano Rosabal. Para comenzar a hablar del tema de pobreza y desigualdad, vamos a escuchar al doctor Alberto Morales, pediatra, que nos da algunas cifras sobre la situación que tenemos en este momento en el país. Sabemos que con las cifras anteriores, alrededor del 37% de los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. O sea, es un número muy alto que se va a incrementar aún más después de esto. Y entonces vemos que aquí
los recursos. Aquí, digamos, ¿cuál es la institución, el líder por naturaleza para enfrentar o trabajar en este tema? El Patronato Nacional de la Infancia, eso no cabe la menor duda. ¿Desde dónde? Existe un consejo para la niñez y la adolescencia que es producto del Código de la Niñez y que donde están representadas todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tema de adolescencia y juventud, perdón, de niñez y adolescencia. Pero, ¿cómo pretendemos con un problema creciente social de pobreza que ya venía, que no mejoraba, con una desigualdad que no cambiaba, con un desempleo que crecía y que ahora se nos viene el COVID? Evidentemente lo que va a ocurrir es un empeoramiento de las condiciones previas para esta población. ¿Y cómo queremos que el patronato dé las respuestas adecuadas si no tiene los recursos necesarios? Estamos hablando de personas pobres que no solamente han tenido dificultades para nutrirse, sino posiblemente problemas de acceso al deporte, a la cultura. ¿Cómo ve el PANI esa urgencia que tenemos como país y que claramente no lo puede resolver solamente el PANI? Así es. Las brechas sociales, las brechas económicas, las sufren y las viven también nuestros niños, niñas y adolescentes. El 34% de nuestros niños y niñas y adolescentes viven en pobreza y de esos un 12% en pobreza extrema. Las acciones que tenemos que efectuar las distintas instituciones desde nuestro ámbito de competencia son muchísimas. De hecho, ya el Comité de los Derechos del Niño, que emitió el informe ahora en febrero a Costa Rica, el 5º y 6º informe, nos hace una serie de señalamientos y observaciones y recomendaciones que hay que atender para erradicar estas brechas, que también son brechas de discriminación interseccional, porque no es lo mismo un niño indígena a un niño afrodescendiente. Les afecta de manera distinta algunas de las brechas de la discriminación. Por ejemplo, en el tema de suicidio, uno de los datos que mencionaron ahora que es sumamente relevante evidenciar, y es que precisamente el porcentaje de suicidios es la tercera causa de muerte en los adolescentes, un 4% en los niños, niñas y adolescentes, pero en el caso de los indígenas llega a casi un 14%. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, estamos trabajando algunos proyectos precisamente para prevenir el suicidio en estas zonas, con un programa que se llama Casitas de Escucha para trabajar la salud mental de los adolescentes de la zona y que ha tenido muy buen suceso. Pero como bien lo decía el doctor Morales, este es un trabajo interseccional de las distintas instituciones del Estado, intersectorial, perdón, y requiere del abordaje de cada una de las instituciones. Y nada más cierro diciendo que nosotros venimos trabajando fuertemente en el PANI, ejerciendo la rectoría y presidiendo el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Y para atender la pandemia que ha evidenciado las grandes brechas sociales y económicas que tenemos, se implementaron 396 acciones de las distintas instituciones del Estado para prevenir y para atender las situaciones que se están agudizando con la pandemia. Por ejemplo, la brecha digital que afecta ahora el sistema educativo, la brecha en salud para atender a las adolescentes madres y darles mecanismos de métodos anticonceptivos, la pobreza, la violencia. En el caso del PANI hemos tenido que implementar otras medidas porque los mecanismos usuales de denuncia que tenían nuestros niños y niñas, que era la escuela, la comunidad, hoy están cerradas para ellos y hemos tenido que innovar. Hasta un WhatsApp tuvimos que habilitar, además de las otras líneas que teníamos, y el programa 24/7 que me encantaría poder ampliar, que son las unidades de respuesta de atención inmediata, que ya iniciamos con 6 regiones del país, inauguramos 2 más este mes y esperamos en octubre tener el servicio 24/7 en todo el territorio nacional, porque como lo decía ahora la cápsula, la violencia no tiene horario, se da a las 24 horas del día y generalmente se recrudece fines de semana y en horas de la noche. Claro. Antes de que nos opine usted sobre el tema, porque estamos hablando de personas que crecen en pobreza y posiblemente mantienen esa tendencia cuando ya son adultos,
quiero que entremos al tema de desigualdad. No, Mariano, vamos a escuchar a Milena Grillo, que nos habla sobre eso, y por favor vuelvo con usted. Vamos a ver a Milena Grillo. Lamentablemente, América Latina es el continente más desigual del mundo. Costa Rica es uno de los 3 países más desiguales de América Latina. Datos antes de pandemia, ahora los de después de pandemia no sé cómo estaremos, pero no tenemos justificación para ser así, pero en Costa Rica tenemos niños, niñas, adolescentes que tienen acceso a todo lo que son los beneficios de un sistema desarrollado, niños, niñas y adolescentes que están excluidos absolutamente de todo. Y el otro elemento es la desigualdad en razón de género, ¿verdad? Eso es otra cosa que tenemos que trabajar para todos los derechos que nos dan, ¿verdad? Porque también ya no solo es la pregunta si es un niño rural o urbano o si es no, sino también si es una niña o un niño de la que estamos hablando, un adolescente o un adolescente del que estamos hablando, ¿verdad? Porque seguimos con esa... Marcela Lagarde dice que no hay, digamos, situación que se preste más para la exclusión y la violencia que cuando se juntan 3 elementos, dice ella. El patriarcado, ¿verdad? Que es esa visión desigual entre el potencial del hombre y la mujer y sus accesos. El adultocentrismo, que es esa mirada que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que aquí estamos los adultos decidiendo por los niños y asegurándonos que lleguen en el buen camino, ¿verdad? Aunque ese no sabemos qué. Y el tercero era la estratificación social, esa cosa de aquí estamos los que tenemos y allá están los que no tienen, ¿verdad? Y tenemos que mantener esa distancia y cada vez esos son grandes desafíos que tenemos para que la niñez pueda crecer y llevar adelante este país y la adolescencia como todos queremos que evolucionar. Mariano, pobreza y además desigualdad. Bueno, muy oportuna la participación de doña Milena. Yo creo que, en efecto, esta desigualdad queda todavía más en evidencia en medio de esta pandemia. O sea, cualquier coyuntura que signifique una crisis económica, ambiental, por guerras, etcétera, saca lo que está en el fondo de la olla. Y yo creo que sí hay que decirlo, aunque se han dado progresos, hay un rezago histórico importantísimo en nuestro país, y eso que podemos hacer gala de algunas medallas que históricamente el país ha ganado, pero yo diría que la niñez y la adolescencia no necesariamente han sido una prioridad. O sea, se han puesto en una agenda pública porque ha habido convenios que respetar, pero no necesariamente es la apuesta del país, ¿verdad? Esta es un tema que tiene que competir con otras agendas que han venido siempre imponiéndose, y yo creo que el doctor Morales fue el que planteó histórica la deuda del Estado, por ejemplo, con el PANI, ¿verdad? Que no sé si ya se terminó de saldar, pero tuvo que emprenderse todo un proceso judicial para que se dieran los fondos para aquello que se supone y que se designa que se atienda. Esto lleva a un segundo tema que coincide con lo que dice doña Milena. Además, todos los informes del estado de la educación y del estado de los derechos de la niñez y la adolescencia que han venido saliendo son tajantes en decir, dependiendo del género con el que se nazca, del lugar en el que se nazca, así en este país las personas, y entiéndase en la condición socioeconómica, así se nos marca el futuro. Lamentablemente hemos llegado a ese punto de sobredeterminación. Entonces tenemos una grandísima deuda en este sentido, volviendo sobre una de las preguntas anteriores, ¿verdad?, de poder atender esto. ¿Y en qué se ve evidenciado? No solamente un rezago socioeconómico, ¿verdad? El solamente verse limitados en el acceso a la educación ya de por sí establece una cadena de rezagos e interrupciones que tienen implicaciones en accesibilidad al trabajo, por ejemplo, en la sobreexposición y el riesgo a violencia sexual, de género, consumo de sustancias, una vivencia de la sexualidad exacerbada sin posibilidad de planificar, y también una gran vulnerabilidad en términos de salud mental. Vamos a ir a pausa y regresamos para seguir hablando de este tema en esta coyuntura de COVID. Vamos a tratar aunque no tenemos niñas, niños y adolescentes aquí, vamos a tratar de pensar lo que ellos están viviendo en este momento. Vamos a pausa y regresamos.
Volvemos a conversar con Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, y con el investigador y psicoterapeuta Mariano Rosabal. Doña Gladys, ¿qué están diciendo nuestros niños en este momento? ¿Qué cree usted que están pasando, que están viviendo? ¿No juegan o no pueden jugar con sus amigos? ¿Están pasando por un momento complicado más allá de las propias complicaciones que pueden ya de por sí tener? Sí, le cuento que hace 3 días participé en un convivio virtual de los consejos participativos de San José, donde tuve la posibilidad de escuchar a niños, niñas y adolescentes de esos consejos, y el tema central fue precisamente cómo se sienten en tiempos de pandemia y cómo están viviendo. Y pues ellos expresan precisamente que pasan por momentos distintos de sentimientos. Hay días en que están felices, hay días que están tristes, hay días que están ansiosos, hay días que tienen depresión. Y es que de un momento a otro lo que era usual, cotidiano para ellos, de ver a un amigo, salir a la plaza, ir a la escuela, a la comunidad, lo cierto es que hoy eso no es posible por las medidas de distanciamiento que se han pedido y que han sido efectivas. De hecho, nosotros como patronato hemos estado haciendo un llamado para que se mantengan dentro de la burbuja, pero tuvimos hace unos 22 días un repunte de un 15% de los casos de niños y niñas que estaban con COVID, y lo logramos reducir y bajar a un 10%. Si bien es cierto, se indica que los niños o las niñas les da más favorable, lo cierto es que también se enferman y se pueden agravar, y en otros países han fallecido. Por eso hemos hecho un énfasis importante en eso. Pero lo cierto es que los niños están indicando, por ejemplo, las falencias que tienen para seguir con su educación. Nos preocupa sumamente la deserción que pudiera o la exclusión escolar que podría derivarse de esta situación. La brecha digital es amplia. De casi 1.000.000 de niños y niñas que están en el centro educativo, 500.000 no tienen acceso a los medios digitales y están recibiendo la educación, la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje por otros medios, pero no necesariamente son los más óptimos, ¿verdad? También la posibilidad de denunciar las situaciones de violencia que están pasando ellos o sus amigos es otra preocupación que ellos tienen. Preocupaciones de la situación económica que atraviesan sus padres, sus madres que quedaron sin trabajo, desempleados, cómo llegarles a ellos. Hemos tenido, y hay un esfuerzo importante de las instituciones de replantear las respuestas que damos, porque esto es nuevo, es una situación novedosa para el país, para el mundo en general, pero las respuestas tienen que ser muy claras. Y yo quería nada más, ahora que mencionó doña Milena, el tema de las brechas y sobre todo la brecha de género. Cómo que tenemos que trabajar muy fuertemente para reducir las brechas y eliminar ella hablaba de patriarcado y el machismo. Yo hablo de un problema estructural donde la sociedad viene normalizando situaciones que no son normales. La violencia de género, las relaciones impropias, una ley del 2017 que todavía se está empezando a aplicar, pero que la sociedad todavía ve normal que haya relaciones impropias, los embarazos adolescentes que también tienen brechas interseccionales, donde podemos ver que a pesar de que ha disminuido la cantidad de embarazos en adolescentes, ha bajado a un 14%, lo cierto es que todavía en las zonas indígenas o, por ejemplo, nuestra población afrodescendiente tiene porcentajes muy altos de embarazo adolescente. Claro. Yo quisiera, doctor, que usted pueda hablar ahora de esa visión de los niños y niñas, pero quiero que escuchemos una anécdota de doña Milena Grillo que me parece interesante respecto a esa visión que a veces tenemos los adultos de ellos y de ellas sin comprender realmente lo que ellos y ellas quieren. Vamos a ver a doña Milena. María Amor tiene también más de 30 años de existencia, y voy a contarle, digamos, una cosa que fue de nuestra primera década o segunda década. Establecimos una práctica que cuando había campaña electoral de presidencia, hacíamos consulta a adultos, organizaciones adultas que trabajaban con niñez y adolescencia y adolescentes sobre qué querían plantearle a los nuevos presidentes, a los nuevos candidatos, ¿verdad?, del presidente. Y entonces hacíamos informes y se les entregaba, ¿verdad? Cuando el presidente quedaba electo, se les entregaba formalmente el pliego de sugerencias, de propuestas y una cosa. Lo hicimos como
3 administraciones. Pero le dimos seguimiento, ¿verdad? Fueron recibidos muy bien y la actividad muy linda, pero le dimos seguimiento y prácticamente no se le hacía eco a los planteamientos, ¿verdad? Entonces, vienen unas cuartas elecciones en esa ronda que llegaba y nos invitan el presidente electo a que hagamos una consulta y le dijimos, mire, realmente no, porque nos ha pasado esto. Aquí está, porque lo teníamos sistematizado, teníamos las memorias de lo que los adolescentes todavía han sugerido en las 2 anteriores. Y entonces, mire, aquí está más bien esto, que es un cúmulo de riqueza de propuestas que los niños y las niñas, se lo dimos a su vicepresidente en ese momento, se lo entregamos, porque realmente no tenemos cara, así le dijimos, para convocar otra consulta, ¿verdad? Si los dejamos hablar, pero realmente no hacemos nada. Mariano, ¿cómo hacemos para escucharlos más? Vuelvo sobre lo que dije en la intervención anterior, ¿verdad? Yo tengo mis serias dudas de que sean nuestra prioridad. Yo creo que en ese sentido, quizá la sociedad civil deba buscar otros espacios para hacer sentir estas voces. Sí, es difícil porque no es un tema que solamente depende de las iniciativas, sino también de la voluntad política, como lo decía muy bien la anécdota de doña Milena, ¿verdad?, de turno. Y lamentablemente ella relata de 3 turnos que se dieron y al cuarto alguien llega y pide algo que ya 3 habían desaprovechado, ¿no? Yo igual pienso que las personas tenemos la capacidad de emprender, de ser tenaces y que, de nuevo, es una preocupación que debe socializarse. Ahora, doña Gladys, cuando hablaba de la normalización de ciertas condiciones, como por ejemplo el tema de las relaciones impropias, también tendemos a una normalización, y me remito también a la intervención anterior, de que asuntos de la infancia los tiene que resolver el PANI, ¿verdad? Y es un poco lavarnos las manos y depositar en otras personas algo que no asumimos como una responsabilidad. Y cuando digo no solo es individual, estoy pensando por ejemplo en comunidades, municipalidades, barrios, ¿verdad?, familias, o sea, que sea un tema de que nos cuidamos entre todos y un poco pensando también entre los aprendizajes que esta condición de pandemia nos deja, ¿verdad? Esta preocupación por ocuparnos y cuidarnos no tiene que remitirse solamente al individuo o a su círculo inmediato, sino que es un tema que nos está retando a ser solidarios, a ser comprometidos y tal vez a actuar y a funcionar como no estamos acostumbrados, ¿verdad? A salirnos de nuestros nichos de comodidad. Los tenemos en nuestras casas ahorita. ¿Los escucharemos realmente? Queremos que sean ciudadanos muy buenos y que defiendan nuestra democracia, pero no los escuchamos y a veces no dejamos que participen, ¿verdad? Tenemos esta visión demasiado adulta y esperamos de ellos cosas y no respetamos sus sueños y les robamos un poco su ingenuidad. Costa Rica tiene una amplia legislación, es muy robusta y muy profusa en materia de derechos humanos y en particular de niños y niñas. Pero llevar de la letra a la práctica es la parte que Costa Rica todavía no ha logrado. Y uno de esos derechos precisamente es el derecho a la participación y que la opinión de las personas menores de edad sea tomada en cuenta en los asuntos que les interesa y les atañe. Y esa estructura, cómo lograr que eso se dé, es en la parte en que todavía estamos debiendo. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, nosotros tenemos 98 consejos participativos, del que les mencionaba ahora, donde los muchachos tienen la posibilidad de exponer, de participar, de hacer actividades, de dar iniciativas, pero todavía las estructuras a nivel de sociedad para garantizar todos los derechos hacen falta. La red de adolescentes también que se trabaja y se tiene que fortalecer. Nosotros tenemos un Fondo Nacional de Niñez y Adolescencia que una parte de esas precisamente para que los niños y los adolescentes tengan la posibilidad de utilizar esos recursos en lo que a ellos les interesa. Y hoy esas estructuras para lograr al menos acceder a esos recursos no son tan fáciles, no son tan sencillas. En los procesos, por ejemplo, administrativos y judiciales, la consigna es clara.
Nada de nosotros sin nosotros, dicen los niños y adolescentes, pero en la práctica todavía nos cuesta muchísimo establecer esos procedimientos, esa estructura, para que esa voz de esos niños y adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta. Claro. Estamos ya llegando a la parte final de este diálogo y yo quisiera pedirle a ambos, para ir al corte final, que vayan preparando una pregunta. Y el próximo programa vamos a hablar sobre educación superior, ¿verdad? Entonces, en términos de esta inclusión o exclusión que tenemos, hablar de educación superior, ¿cuántos de esos niños, niñas y adolescentes podrán llegar a la educación superior? Así que vamos a ir al corte y regresamos con esa pregunta y con una reflexión final en torno a este tema que hemos tenido. Volvemos a esta parte final de este diálogo sobre niñez y adolescencia. Señora ministra Jiménez, quisiera pedirle que por favor usted prepare o haga su pregunta en torno a la educación superior, pensando posiblemente desde su posición, ¿verdad? Desde esa aspiración que tenemos de que muchos niños, niñas y adolescentes puedan tener un mejor futuro, y en parte eso tiene que ver con la educación superior. Así que le pediría que por favor haga su pregunta. Sí. La pregunta puntualmente es en relación con la situación que está atravesando el país con la pandemia, ¿cómo hace o puede hacer la educación superior para garantizar que los adolescentes y los jóvenes que participan del sistema educativo se mantengan, no haya exclusión escolar, no haya deserción, y cómo pueden cerrar esa brecha digital que hoy está afectando a la población, no solo menor de edad, sino también a los jóvenes que están asistiendo a las universidades? Doctor Rosabal, su pregunta. Bueno, como funcionario universitario y profesor universitario pueden ser muchas las preguntas, pero creo que una muy importante y relevante prospectivamente es en qué tipo de personas se va a pensar, qué tipo de profesionales se quieren graduar, y si vamos a seguir sosteniendo este acervo humanista que ha sostenido la educación superior costarricense, y cómo vamos a dialogar con las nuevas exigencias que indudablemente nos hacen repensarnos. Vamos a la reflexión final y vamos a escuchar al doctor Alberto Morales, que también nos trae un poco el tema de nuevo, de esa importancia de realmente de pensar en esta población respecto al futuro que queremos para este país. Vamos a escuchar al doctor Alberto Morales. Un tema fundamental en toda esta discusión es el bono demográfico que está viviendo el mundo y Costa Rica en particular. En general, la población de 10 a 25 años, que es el continuum, que es el que tiene que abordarse. Este grupo poblacional representa el 30% de la población mundial, alrededor de 1.800 millones en el mundo, 154 millones en América Latina y alrededor de 1.400.000 en Costa Rica. La gente que está ubicada aquí es la gente que debería estar estudiando, debería estar terminando el colegio, debería tener acceso a oportunidades de capacitación posterior al colegio, de calidad también, y no solo universitaria, sino parauniversitaria o técnica, pero generando esa capacitación necesaria. Además, debemos garantizar a esta población atención en salud de calidad y una atención diferenciada, porque los problemas que ellos tienen no son los mismos que tiene el niño ni son los mismos que tienen los adultos. Son problemas diferentes para abordarlos diferentes y que podemos hacer para la vida futura de ellos y del país un cambio significativo. Y evidentemente la parte de protección a la población más vulnerable, que es hacia donde debemos enfocar mucho del esfuerzo. Esta oportunidad es única. Es un momento histórico que ya se ha identificado, que empieza el bono demográfico a desaparecer.
esta ventaja del bono demográfico a partir del año 2022 y alguna gente, organismos internacionales dicen que para el caso particular de Costa Rica concluye en el 2039. O sea, tenemos alrededor de 20 años por delante para poder focalizar en este grupo poblacional y revertir todo lo negativo que se ha venido acumulando. Mariana. Bueno, justo en lo que yo venía pensando y tenía un poco como reflexión, en ese tiempo que señala el doctor Morales, tenemos que dar un soporte nosotros como adultos para que, y no quiero que suene pesimista, pero para generar optimismo en las generaciones que van a tomar las riendas del país en 20, 30 años, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos una deuda y no les estamos dejando un mundo mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. En ese sentido, tenemos una grandísima obligación por resarcir los errores y también, sobre todo, por instrumentar. Y yo creo que lo que hablamos al inicio con relación a la prevención, pero también atender a nuevos problemas que han emergido, que han sido inevitables, es uno de los grandes compromisos y una de las deudas que nosotras y nosotros tenemos como adultos, dejándole la estafeta a niñas, niños y adolescentes. Señora Ministra. Como sociedad, como Estado, tenemos una gran responsabilidad de fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección y de articular mejor. Tenemos un gran reto de lograr una articulación para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero cuando me refiero a los derechos es a todos sus derechos, a la educación, a la salud, al acceso a la justicia, a la intimidad, una serie de derechos que son sumamente importantes. Pero yo sí quisiera aprovechar de cara a que cumplimos 90 años este próximo 15 de agosto, mencionar que el patronato también tiene retos muy importantes de cara al centenario y es precisamente fortalecer su proceso de gestión institucional, el proceso especial de protección, garantizar realmente el ejercicio de la rectoría del Patronato Nacional de la Infancia y la articulación con las otras instituciones del Estado fortaleciendo el Sistema Nacional de Protección. 4 proyectos sumamente ambiciosos tenemos y si los logramos yo creo que vamos a poder reforzar el programa 24/7, que es que podamos atender todas las situaciones y estar atentos los más de 1.500 funcionarios y funcionarias las 24 horas del día con el servicio de las unidades de respuesta de atención inmediata, contar con nuestro expediente digital para agilizar los procesos de especial de protección. Y por otro lado, me parece sumamente importante que estamos apostando a la desinstitucionalización y a reforzar el acogimiento familiar. Y el fideicomiso de obra pública que va a permitirnos en 5 años contar con 37 instituciones nuevas nos va a permitir reforzar y mejorar los servicios de atención que brindamos. Muchísimas gracias a los dos por estar en este diálogo, al doctor Morales y a Milena Grillo que tuvieron participación virtual. Yo les pedí que comenzáramos pensando en nuestra adolescencia o en nuestra niñez y ahora quiero que cerremos pensando en los niños y en los adolescentes que tenemos en otros cuartos en este momento mientras vemos este programa y en la responsabilidad que tenemos como sociedad con ellos y lo que queremos como país a partir de lo que ellos son y de lo que ellos serán. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Diálogos del Bicentenario.